Ah. Padre amado, Señor, una vez más vengo delante de tu presencia para darte gracias, para darte gloria y para darte honra, porque tú, Señor, la mereces, porque tú eres grande y eres poderoso, Señor. Gracias por darme ese privilegio, Padre, que en este día yo pueda predicar tu palabra una vez más. Señor, solamente te pido que dirijas mis labios y que tú digas la palabra, porque yo no tengo nada que dar, pero tú tienes mucho, Padre. Tú lo tienes todo y a través de ti es que nosotros aprendemos y recibimos todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y quiero que en esta hora, Señor, tú llegues a cada corazón, Padre, y que tu palabra, Señor, encuentre cabida, Padre, en cada uno de aquellos que la escuchen. Te pido que tú, Señor, seas abriendo su entendimiento, Padre, y que tú te glorifiques de una manera especial en esta hora o en la hora que alguien la escuche. No importa el día, el año, solamente glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Dios le bendiga a todos aquellos que se van a conectar o aquellos que van a ver esta palabra, van a escuchar esta palabra, perdón, en el tiempo que la escuchen, que sea Dios bendiciendo sus vidas. Para mí es un privilegio estar otra vez más con ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón el poder compartir sobre lo que es la incredulidad. Nosotros sabemos que en estos tiempos y todos los tiempos el hombre ha sido duro de creer, difícil de creer, y solo la misericordia de Dios nos puede ayudar. Quiero empezar por definir la palabra. Incredulidad dice que es la imposibilidad o negación que tiene una persona para creer en algo que no ve o que no está demostrado, aun cuando muchos crean. A nosotros nos cuesta mucho creer, los hombres, ¿verdad? Todos nosotros nos cuesta. Yo era una persona que no quería creer en Jesucristo, en Dios, porque yo pensaba que esto de creer en Dios era algo que el hombre había inventado, ¿verdad? Que Dios era inventado por el hombre y que ellos querían usar esta forma, ¿verdad? O la religión como un método para someter al hombre. Y en la escuela también a nosotros nos enseñan así también a creer en eso, ¿verdad? De que no hay Dios. Al menos a mí así me enseñaban, que no había Dios. Y yo me recuerdo que en una ocasión fui a visitar en una preparatoria a unos amigos que habían estado conmigo antes en la secundaria. Y en ese día que yo los fui a visitar, me metí a la clase de ellos. Y ese día precisamente hablaron de lo que era la religión y de lo que el hombre creía en Dios, ¿verdad? O cómo el hombre había sido criado. Me acuerdo yo que habló de eso el maestro. Y empezó a decirnos, ¿verdad? Que el hombre había sido criado
a través de una célula que se fue formando y que fue agarrando forma hasta que llegó a ser un mono, y que después ese mono se había evolucionado y llegó a hacerse hombre, ¿verdad? Eso es lo que él explicó. Y me recuerdo bien que dijo, no existe Dios. Si tú tienes dinero, tú tienes Dios. Y sacó su cartera y la levantó y dijo, si tú tienes dinero, tienes Dios. Y si tú no tienes dinero, no tienes Dios. No tienes a Dios. Entonces, todas esas clases, más las que yo recibía donde yo fui y todo eso, que esas enseñanzas me formaron una barrera, una fortaleza en mi mente que no fue fácil para que yo creyera en Dios. Y así como yo creo que hay muchos, sobre todo la gente que va a la escuela, que estudia, son difíciles. Donde son los ricos, son difíciles de que se conviertan. Y después también la gente que estudia, difícil también. Aunque hay muchos, hoy en día hay muchos profesionales, que se han convertido a Jesucristo. De alguna o de otra manera yo creo que Dios los ha traído, ¿verdad? Y ha permitido que nosotros creamos en Él. Yo llegué a creer en Dios cuando yo estaba muy mal, muy enfermo, y que ya me habían dicho que no tenía cura y que me iba a morir, ¿verdad? Y ya, inclusive tuve 2 días que me estuvieron velando allá en la Ciudad de México, y cuando eso pasaba, fue cuando yo le clamé a Dios y le dije que si Él existía, que me salvara, que yo no me quería morir, que yo quería tener una familia, porque todavía yo estaba joven, tenía 18 años, y ya casi los 19 yo creo estaba, y yo le dije, yo me quiero casar, quiero tener una familia, si tú existes, sálvame. Dios me escuchó, y después de un tiempo sané. No quiero ir muy detallado porque no quiero tomar tanto tiempo en esto, ¿verdad? Pero esa fue la forma como yo vine a creer en Dios. Y cuando Dios me sanó, fue cuando yo medio creí. Y yo le dije a Dios, si tú me sanas, yo te voy a servir. Pero cuando ya me sentí sano y ya andaba bien, me olvidé de eso. Y empecé a vivir mi vida como la vivía antes. O sea, seguí viviendo mi vida normal, pues, haciendo lo mismo que hacía todo. Pero se vino otra vez. Tuve otro accidente que estaba bien mal. Muy mal también. Y estaba tan mal que yo me recuerdo que no tenía unos dolores tan fuertes que no los soportaba. Aún cuando yo estuviera tomando, cuando yo estuviera tomando cerveza y todo eso, y la borrachera y todo eso, no me quitaba el dolor. Y entonces me volví a acordar de que yo le había prometido a Dios y le dije, Señor, perdóname que nunca te fui a buscar, pero dame otra oportunidad. Y voy a ir a una iglesia. Total que se llegó el tiempo en que, así como yo andaba de mal, fui a una iglesia. Empecé a ir a la iglesia, empecé a ir. Entonces, cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, fue el primer día que fui, lo recibí, porque yo traía una necesidad.
una necesidad de Dios que yo me arrepentí de verdad. Y le dije a Dios, quiero servirte y no quiero volver atrás. Nunca permitas que yo me salga de esto, que yo siga y que un día te pueda servir. Esas fueron las palabras que yo le di a Dios cuando yo ni siquiera sabía lo que era orar. Y de ahí para adelante empecé a buscar a Dios, empecé a escuchar la palabra y empezó la palabra a incrementar mi fe, a creerle más a Dios. Porque después de eso, a los 3 años y más o menos como 8 meses, calculo, yo de que empecé a ir a la iglesia, Dios me sanó. Y entonces yo pude creer más en Dios. Pude darme cuenta que Dios es real y que no solamente es un cuento. Hasta el día de hoy tengo una relación con Él. No tengo religión, tengo una relación con el Señor a través de su palabra. Y hoy creo en Él. Pero hay mucha gente que como yo no podía creer, no pueden creer a Dios. No pueden creer porque nunca le han dado la oportunidad a Dios de que Dios se manifieste a ellos. ¿Verdad? Porque hoy en día toda la gente se excusa para no buscar a Dios. Así que todos creen en lo que mejor le conviene. Todos. Toditos. Toda la gente cree en lo que mejor le conviene. Y muy pocos quieren creer en Dios. Porque implica esa relación con Él. Y la gente no quieren ser controlados. Entonces cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros empezamos a ser dirigidos por Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos sellados con el Espíritu Santo, es la forma como nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y a recibir sus mandamientos y a ponerlos por obras. De otra manera no podemos, porque ni siquiera podríamos entender la palabra. Porque a la gente que no conoce a Dios, aún muchos que están dentro de las iglesias, no conocen a Dios. Y muchas cosas, dice la palabra, que le es como locura a la gente que no conoce a Dios. Cuando uno le dice, no, es que Dios sana, Dios hace milagros, Dios hace esto, Dios nos ayuda. No creen porque no han experimentado, no han visto. Y aunque hayan visto, ni así, muchos no quieren creer. Así que ahora cada quien cree en lo que quiere. Mucha gente dice, pero es que hay muchas religiones, dice. Pues precisamente hay muchas religiones porque la gente optó por creer en lo que más le conviene. Aún dentro del evangelio, dentro del cristianismo, surgieron muchas iglesias, muchas denominaciones. Y eso es a raíz de que cuando inició la iglesia primitiva, la que fundaron los apóstoles, ¿verdad? Y que empezaron en Cristo,
mucha gente empezó a creer en otras cosas o empezaron a distorsionar la palabra, los versículos, a creerlos a su manera. Entonces, como la gente busca algo que se acomode a ellos, entonces empezaron a hacer otras religiones, empezaron a salir y a formar otra religión, diciendo que Dios les había hablado, y así hay testimonios de todos los que hoy están en otras sectas religiosas, que Dios les habló y que les dijo que hicieran eso y que esto y que lo otro, pero se salieron de la verdad. El enemigo los engañó a través de un sueño, y muchos dicen que un sueño, otros, ¿verdad? Pero de una u de otra manera fueron saliéndose de diferentes iglesias. Ya estando en esa iglesia, otros no les gustaba algo de esa iglesia y hicieron también un versículo a su manera y se salieron y empezaron otra denominación. Así es como hay muchas, miles de denominaciones, de iglesias. Y entonces todo esto crea un conflicto dentro del mismo pueblo de Dios, porque cada quien quiere creer lo que le conviene, lo que más se allega a ellos, lo que ellos quieren hacer, pues. Entonces, como ya hay tantas religiones que creen diferentes cosas y que muchas se han salido distorsionando versículos, pero te predican casi lo mismo, pero tienen algunos versículos que los han distorsionado, claves. Entonces la gente, porque hay iglesias donde no te demandan nada, no te hablan del pecado, no te hablan de la santidad, siempre te hablan, muchos te hablan de cómo hacerte de dinero, cómo vivir mejor, cómo comprarte una casa, carros nuevos y todo eso. Y hay gente que quiere oír eso y ellos buscan esas iglesias y esos pastores, aunque los exploten, esa gente están a gusto en esas iglesias, se sienten bien ahí, porque allí les alimentan su ego. Y entonces, aun cuando ellos pueden ver el mal, no les afecta porque también ellos están haciendo lo malo. Entonces ellos se sienten bien allí porque ellos saben que los líderes no están bien, que están mal también, y dicen, bueno, pues aquí estamos todos. Entonces de esa manera es como muchos se hacen religiosos, están en un lugar sirviendo donde se acomodan a su gusto de ellos. Y cada quien busca su... Hay iglesias para todos los gustos hoy en día. Usted puede ir a una iglesia donde después del servicio compran sus cartones de cerveza y se van a comer y empiezan a tomar allí, porque para ellos eso así es, tienen que disfrutar, dicen ellos, la vida y todo eso, y la gente que le gusta esa vida pues llegan a esas iglesias creyendo que están salvos, ¿verdad? Y que ahí van rumbo al cielo, pero no, solamente están siendo entretenidos y ellos saben bien dentro de ellos mismos que están mal, y los que dirigen también saben. Entonces saben que van a la condenación eterna, pero no muchos quieren seguir la verdadera iglesia de Jesucristo, donde se habla la verdad de la palabra, donde se confronta el pecado que nos incomoda a todos. A nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie. Yo a veces me enojo con mi esposa cuando me dice mis verdades. Y aunque son verdades, pero yo recapacito después y digo, tiene razón. Son verdades que es verdad. Yo estoy mal, pero nadie quiere que le diga a uno lo que está haciendo mal. Todos queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana.
Y así no podemos seguir a Dios. No podemos creer en Dios, porque todas estas iglesias y toda esta gente que siguen a Dios, entre ellos hay una rivalidad. Unos se tiran con otros. Usted puede ver muchos predicadores que en las prédicas empiezan a nombrar a pastores y a tirarle, a decirle que son de todo, pues. Que son hijos del diablo, que se van a ir al infierno y todo. Y ese otro también le tira al otro y se tiran todos. Eso crea que mucha gente no crea en el evangelio, porque ellos, todos los que están haciendo el mal, o que están llevando un evangelio light, como dicen, ¿verdad? Ligero, suave, que no quieren herir a la gente para que la gente no se vaya, porque ellos quieren los diezmos, quieren las ofrendas, están interesados en todas esas cosas y prefieren llevar las cosas tranquilas. Y casi nunca te predican un mensaje que te confronte. Porque eso cuando uno predica así, la gente no quiere estar contigo. La gente quiere estar donde le den por su lado. Y por eso hay gente que brinca de una iglesia a otra, buscando donde acomodarse, donde le digan como ellos quieren oír. Hay gente que ha recorrido muchas iglesias, pero no se quieren quedar donde se les habla la verdad. Y es que la verdad duele, pues. Dice un dicho afuera, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda. Claro que incomoda la verdad. Entonces, todos estos factores tienen que ver mucho en que nosotros, con nuestro testimonio, también otro factor, ¿verdad? Que nuestro testimonio cause que otras personas no quieran buscar a Dios. No quieren buscar a Dios porque no tienen testimonio. Mucha gente van a la iglesia y viven como si estuvieran en el mundo, porque no quieren vivir la palabra de Dios, no se quieren sujetar a la palabra. Entonces, cuando la gente los ve haciendo lo malo, dicen, bueno, yo así decía, para ser como esta gente que van a las iglesias y andan metidas en el chisme, en envidia, en todas esas cosas, ¿verdad? Que se viven afuera, en el mundo, ¿verdad? Pero las vemos también dentro de la iglesia y uno que no cree, que uno dice, pues ¿para qué voy a ir? Yo así me justificaba, yo siempre le decía a mi esposa, ¿para qué vamos a ir a una iglesia? Pues si nosotros, yo creo que nos portamos mejor sin ir a la iglesia. Pero porque yo no conocía la palabra, ¿verdad? No la había oído, no sabía nada de la palabra de Dios. Y yo me excusaba de esa manera. Pero el testimonio de nosotros tiene que ver bastante con lo que hacemos, con lo que nosotros hacemos. Tiene que ver mucho para que otros crean. Nosotros debemos de guardarnos lo más que podamos, de tal manera que los que nos conozcan no tengan nada que decir de nosotros. En el tiempo cuando Jesucristo vino, se encontró con un pueblo religioso,
lleno de tradiciones. Habían cambiado la ley de Moisés, que Moisés les había dado, la habían cambiado. Habían distorsionado la palabra que el Señor les había dejado a través de Moisés. Y vivían tradiciones y costumbres. Y empezaron cuando Jesús se dio cuenta de todo lo que pasaba en el pueblo y empezó a ver todo cómo ellos vivían, los empezó a recriminar, les empezó a decir. Entonces ellos empezaron a odiarlo. Dice la palabra que siempre buscaban cómo hacerlo caer, lo querían hacer caer en mentiras, que él hablara mal de la ley para poderlo juzgar, matarlo. Pero conforme pasaba el tiempo, el Señor les hablaba más y más. Y el Señor les decía, la ley dice no matarás, pero yo os digo que el que aborrece a tu hermano es un homicida ya. Híjole, eso a ellos los ponía. Y le decía, amar a vuestros enemigos, orar por ellos y todo eso, ¿verdad? Porque ellos no querían a los enemigos, los odiaban. Pero ellos en su religión creían que con los diezmos, con las ofrendas, y hacían notar, ¿verdad?, cuando iban a ofrendar, que vieran que estaban ofrendando. Se hacían notar cuando oraban, que la gente se diera cuenta que oraban. Se hacían notar cuando ayunaban, con una cara bien demacrada, para que la gente viera que ellos estaban ayunando y todo. Y Jesucristo le dijo, hipócritas, diezman el comino y la menta, y etcétera, etcétera, le dijo. Pero no aman a su hermano, aborrecen a su prójimo. Dejan lo mejor, dice. Está bien que hagan eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Jesús confrontó toda esa gente y por eso lo mataron, lo crucificaron. Y hoy en día estamos igual. Hay mucha religión en las iglesias, mucha tradición, costumbres todavía de los judíos. Iglesias que quieren llevar a la gente a la ley. Y es triste, porque dice el Señor que el que crea en la ley, que viva la ley. Así que hoy en día todavía estamos así, cada quien lo que mejor le conviene, quiere, y unos con otros nos criticamos o se critican, ¿verdad? Porque la iglesia se ha llenado de religión, de costumbres, de todas esas cosas que los fariseos también vivían eso. Y hoy la gente sigue viviendo eso todavía. Reciben todas esas enseñanzas, pero no quieren recibir la palabra de Dios. Y eso es triste, ¿verdad? Porque nosotros solamente debemos recibir la palabra, y esa es la que nos hace libre. Es la que nos abre el camino para ir a la vida eterna.
Esa es la única forma como nosotros podemos ser libres si recibimos la palabra y la vivimos. Esforzarnos por vivir la palabra. Yo sé que a veces no es fácil porque yo mismo confronto dificultades a veces para poner por obra una palabra. Me ha costado algún tiempo en algunas palabras y finalmente algunas ya las he logrado ponerla por obra, pero todavía hay palabras que yo todavía no puedo hacer las mías, no la puedo vivir. Pero estoy en esa lucha pidiéndole a Dios que me dé la fortaleza, que me dé sabiduría para poder vivir su palabra. Así que todos nosotros debemos de tener en cuenta que necesitamos creerle a Dios. ¿Y cómo cuesta creerle a Dios? A mí me ha costado mucho. Hay cosas donde yo le he creído a Dios y yo he visto la mano de Dios a mi favor, porque he logrado creerle. Pero hay cosas donde todavía no puedo creerle a Dios, me cuesta mucha. El enemigo ataca con muchos pensamientos negativos, ¿verdad? Como la duda y todo eso, y no nos deja avanzar a nosotros. Pero nosotros tenemos que persistir en lo que es el creer en Dios. Porque nosotros debemos de esforzarnos para eso, porque no es algo tan fácil, es algo que necesitamos del esfuerzo y de la ayuda de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por sí solos. El Señor mismo lo dijo: vosotros sin mí nada podéis hacer, pero con Él nosotros lo podemos hacer. Por eso es que nosotros debemos de aferrarnos al Señor y pedirle que nos ayude por todas estas cosas que pasan hoy en la iglesia, ¿verdad? Que se hablan mucho de las iglesias, que unos hacen esto y los otros hacen el otro, y los malos testimonios, todo eso. Eso han provocado que mucha gente no quiera buscar a Dios. Muchos prefieren irse a un psicólogo, otros con los brujos. Buscan la ayuda, pues. Quieren encontrar la paz. Quieren, a través de la psicología, buscar esa paz. Pero el único que nos puede dar la paz y la salvación se llama Jesucristo. No podemos buscar en otro lado. Y no tampoco debemos orillar a tanta gente que por nuestro mal testimonio prefieran buscar esto. Eso Dios lo va a demandar de cada uno de nosotros, porque no podemos ser piedra de tropiezo para nuestro prójimo. No podemos ser piedra de tropiezo. Eso el Señor también dice, que nadie sea piedra de tropiezo, porque hay castigo para aquel que hace tropezar a uno de los pequeñitos, dice el Señor. Así que quiero empezar esta prédica con un versículo, ¿verdad? Que el Señor que nos lleva para confirmar lo que estamos hablando, ¿verdad? Que se encuentra en Juan capítulo 5 de Juan. Mire que el Señor, antes de empezar este versículo, Jesucristo
vino haciendo muchos milagros, muchas maravillas. Hizo muchas obras para que fueran como de ayuda, de incentivo para que la gente creyera en Él. Y esa la sigue haciendo Él. Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros en su misericordia al Señor para que nosotros le podamos creer, para que no seamos incrédulos. Por eso dice en el capítulo 5 de Juan, sí, de Juan 5:39 dice, bueno, le voy a leer el versículo 38 también. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. El 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Él, cuando le hablaba a los que lo seguían a Él. Y les dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. El testimonio de Jesús es intachable. Él no cometió pecado. Nadie lo puede tachar de algo, que Él haya hecho algo malo. Y las Escrituras dan testimonio de eso. El testimonio es que alguien escribió lo que Él hizo. Los que tuvieron testimonio viene de testigo. Gente que vieron cuando Jesús hizo todos esos milagros. Entre ellos estaban todos los apóstoles. Digo los apóstoles, pues, ¿verdad? Los que escribieron estos evangelios. Gente que estuvieron ahí con Jesús o que caminaron con Él. Y a través de las obras que Él hacía, es que mucha gente venía y creían en Él. Pero no todos. Hoy en día también el Señor hace muchas maravillas en las iglesias todavía. Sana, restaura, levanta paralíticos. El Señor libera, ¿verdad? Gente que también están atormentados por demonios. El Señor todavía libera. Pero mucha gente sí vienen a los pies por causa de esto, pero muchos ni viendo. No quieren creer. Entonces, hay otro versículo también que está en Mateo 17, el versículo 16. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Esta es la mujer que había traído a su hijo para que lo sanaran los apóstoles cuando Jesús no estaba. Y cuando vino Jesús, lo vinieron a ver. Y dice, y lo hemos traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, le dijo. Y él reprendió al demonio y quedó libre. Aquí es donde los apóstoles, a pesar de lo que ellos veían y que andaban con el Señor, también les faltaba fe a ellos en ocasiones. No digo que siempre, porque ellos hicieron muchas maravillas que Jesús los mandó. Y después de que Jesús se fue, también ellos siguieron haciendo tantas maravillas como que
A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hasta hay una canción que me gusta, por cierto. Y si usted lee los evangelios, son muchísimas cosas que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Milagros y sanidades. Y Jesús también las hizo. Así que dice en Romanos 1:18, dice, quiero leer también esto, dice, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que mucha gente detiene la verdad. No quieren predicar la verdad, como les decía al principio. Distorsionan los versículos. Mucha gente no se da cuenta porque no pueden discernir. Pero usted escucha a uno de esos predicadores grandes que hablan y fíjese cómo cuando los versículos que traen y cómo los diluyen, los van cambiando de tal manera que no te confronte, porque no quieren que la gente se vaya. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesta, pero pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, a modo de que no tienen excusas. No hay excusas para no creerle a Dios. No hay excusa porque Dios se manifiesta. Desde el principio se ha manifestado. Vamos al principio de la creación, como Dios se manifestó en gran manera. Y coronó con el Nuevo Testamento cuando Él estuvo ya en la tierra. Así que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su propio, dice que se glorificaron no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, como ellos quisieron razonar la palabra, ellos distorsionaron los versículos. Hoy en día lo están haciendo muchos pastores. En su necio corazón y se hacen, dice, su corazón se entenebrece. O sea que no le resplandece la luz del Señor ya. Ya no pueden tener la verdad del Señor porque se han cegado. Pero aún así siguen guiando a muchos. Cuando ya ellos no pueden ver la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora dice el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando él vino, no recibió el pueblo de Israel a Jesucristo. Y entonces allí es donde nosotros dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, a causa de que ellos no quisieron creer en el Señor, Dios nos ha dado la potestad, si creemos en Cristo, de ser hijos de Él.
eso que mucha gente dice allá cuando ya está uno afuera, porque yo también decía, todos somos hijos de Dios. Porque uno sí dice, no se quiere uno quedar fuera, ¿verdad? Y así mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Y eso es una mentira que el diablo le ha puesto en la mente a la gente, ¿verdad? Solamente son hijos de Dios todos aquellos que creen en Jesucristo. Los incrédulos no son hijos de Dios. Y van rumbo a una condenación eterna. Para ser hijos de Dios tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Jesucristo, su Hijo amado. Dice en Juan 2, 20, 24, no, Juan 20, perdón, Juan 20, 24, 25, no, perdón, 18. Es Juan 3, 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos, somos salvos, pero el que rehúsa creer, se condena así solo. Porque Dios no condena a nadie. Nosotros nos condenamos por sí solos. O nosotros también pasamos a ser hijos de Dios cuando nosotros creemos en Dios. Así que a todos aquellos alguien que escuche la palabra que no conoce a Dios todavía, ese es el único requisito que Dios demanda de nosotros, que creamos en su Hijo amado Jesucristo. Y eso nos da a nosotros la salvación, el creer. Algunas personas que han hablado conmigo me han dicho, pero yo creo. Y yo les he dicho, no crees, porque yo los conozco, ¿verdad? Yo conozco a personas que dicen yo creo, pero llevan una vida del mundo, completamente del mundo. Entonces yo les digo, no creo, no crees, porque si tú creyeras, harías las obras de Dios. Los mandamientos que Dios nos ha dado, tú los seguirías, o tú los seguirías, ¿verdad? Si tú creyeras en Dios, porque de creer cualquiera puede decir yo creo, porque los demonios creen y tiemblan también, pero están condenados al lago de fuego, a la condenación eterna. Así mucha gente dice yo creo, pues sí, pero no se trata nomás de decir yo creo. Se trata de creer en la palabra de Él y hacerla de uno. Hacer la palabra de Dios en nosotros. Eso es creer. De ahí hay mucha gente que dice que cree, pues sí. Decirlo es una cosa, pero ser una persona que cree es algo diferente, ¿verdad? Por eso el Señor dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Así que creamos en Dios, en todo lo que Dios dice su palabra. Creamos en todo. Hay palabras que uno quisiera cambiar, la verdad. Hay versículos que uno los quisiera cambiar, que no digan lo que dice, porque nos confrontan con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Pero no, eso no es así, pues. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Eso es creer, someternos a la palabra de Dios. Cuando no queremos someternos, somos incrédulos. No creemos en Dios. Todo el que no quiere hacer la voluntad de Dios, aunque esté yendo a la iglesia, es incrédulo, porque no cree en Dios. Así que
los dejo con esta palabra, ¿verdad? Y que Dios sea obrando en la vida de cada uno de los que escuchen esta palabra. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Y te pido que tú, Señor, bendigas a cada persona que escuche esta palabra. Y que tú, Señor, seas trayendo convicción en cada persona que escuche tu palabra, Señor. Señor, la gente necesita de ti, Padre. Necesita de tu misericordia, Padre. Así como un día tú tuviste misericordia de mí, Padre, y permitiste que yo pudiera escuchar tu palabra. También, Señor, dale oportunidad a todos aquellos que tienen problemas para creerte, Padre. Dales la oportunidad, Señor, para que te crean, Señor, y lleguen a ser tus hijos también. Sálvalos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y también te pido, Padre, por todos aquellos que están enfermos en esta hora y en este día y donde quiera que estén, en los hospitales, en sus casas. Visítalos, Padre. Visítalos, Padre. Toca su cuerpo, Padre. Sánalos, Señor. Señor, también te pido por aquellos que están en un accidente ahorita en estas horas, Padre, clamándote. Muchos quizás ni te conocen, pero te claman, Señor. Aquellos que están heridos de bala, heridos de arma blanca, de un cuchillo, del machete, o de cualquier cosa, Padre. Aquellos que están viviendo, que creen que son sus últimos momentos, Padre. Haz un milagro, Padre. Sálvalos y salva su vida también, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Sigue haciendo milagro, Padre. Mira cuánta gente está esperando de ti, Señor. Y yo sé que tú eres un Dios bueno, Padre. Un Dios maravilloso, Padre. Un Dios que nos oyes. Yo te doy testimonio de que tú eres un Dios que nos oyes y que nos respondes. Yo te doy gracias por eso, Padre. Gracias por todos aquellos que tú vas a sanar, Padre, y que tú vas a salvar. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite.